Soy David, y aunque no suelo contar esta historia, lo que viví en el metro de Medellín aquella noche cambió mi vida para siempre. Todo ocurrió hace un año, cuando regresaba tarde a casa después de una larga jornada de trabajo. Eran cerca de las 11 y el último tren estaba a punto de partir. Entré en el vagón casi vacío, salvo por una mujer de cabello largo y oscuro sentada al fondo, con el rostro oculto. Tomé asiento al otro extremo, pensando en lo silencioso que se sentía el ambiente. Pero ese silencio no era normal. Era pesado. El tren avanzó y, a medida que las estaciones pasaban, me percaté de algo inquietante: nadie subía ni bajaba. Las luces parpadearon brevemente y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Decidí mirar a la mujer del fondo, pero ya no estaba sentada. Había desaparecido. Un leve susurro resonó en el vagón: no debiste quedarte. El tren se detuvo entre estaciones, las puertas no se abrieron y el silencio se tornó ensordecedor. Sentí una presencia a mi espalda. Al girarme, vi el reflejo de un rostro pálido en la ventana, mirándome desde el interior de mi propio reflejo. Intenté gritar, pero mi voz no salió. De pronto, el tren arrancó de nuevo y la figura desapareció. Cuando finalmente llegué a mi estación, salí corriendo sin mirar atrás. Desde aquella noche, evito el último tren del metro. Pero a veces, cuando paso cerca de la estación, escucho un leve susurro: ¿aún no has terminado el viaje? Anoche, el susurro fue más fuerte. Me encontraba en la misma estación y sentí que debía enfrentar mi miedo. Abordé el último tren una vez más. El vagón estaba vacío, pero esta vez, la mujer de cabello largo y oscuro estaba de nuevo allí, con su rostro oculto. Cuando el tren se puso en marcha, la figura lentamente se giró hacia mí. Su rostro pálido y vacío me miraba fijamente. «Has vuelto, pero él también está aquí», susurró antes de desvanecerse en la penumbra. El tren se detuvo de nuevo entre estaciones, y un frío intenso envolvió el vagón. Una sombra oscura emergió desde la parte delantera, acercándose lentamente. Esta vez, sabía que no podía huir. Pero al enfrentar la sombra, desperté en la estación, sin recordar cómo había llegado allí. Ahora sé que no se trata solo de un tren, sino de algo mucho más antiguo, algo que aún me sigue esperando. Nunca debí regresar a San Gregorio. Lo supe desde que crucé el viejo puente y sentí ese aire pesado, casi como si el mismo pueblo respirara conmigo. Había crecido allí, pero lo abandoné hace años por razones que aún me cuesta admitir. Sin embargo, la carta de mi primo Martín lo cambió todo. «Vuelve, es urgente», decía con una caligrafía temblorosa. No había más explicación. Al llegar, lo primero que noté fue el silencio. No el típico silencio de la noche o de un pueblo pequeño. Era más profundo. No se oían pájaros, ni insectos, ni siquiera el viento. Las casas estaban cerradas, con cortinas echadas, y no vi un alma en la calle principal. Me dirigí a la vieja casa familiar. La encontré exactamente igual, salvo por una cosa: la puerta estaba entreabierta. Entré llamando a Martín, pero solo mi eco respondió. En el comedor, sobre la mesa, hallé una nota escrita con la misma letra temblorosa: «No mires a los ojos al hombre del campanario». El campanario, esa estructura antigua en el centro del pueblo que había permanecido clausurada desde que yo era niño. Un escalofrío me recorrió, pero ignorarlo no era una opción. Subí al segundo piso, y allí encontré una ventana rota, como si alguien hubiera huido. Entonces, escuché el repique. Una campanada, dos, tres, pero el reloj del campanario no funcionaba desde hacía décadas. Corrí al campanario, incapaz de evitarlo. Al llegar, vi una figura alta en la penumbra, con un rostro pálido y unos ojos vacíos. No los miré directamente, pero sentí su mirada clavada en mí. La campana sonó una vez más. Y luego, silencio. Desperté horas después, en mi cama, como si todo hubiera sido un sueño. Pero al mirar mi reflejo en el espejo, descubrí que mis ojos, ahora estaban completamente blancos. Y desde entonces, cada noche, escucho esa campana llamándome de nuevo. Era una noche oscura y tormentosa cuando tomé aquella carretera desolada. Soy Ernesto, trailero desde hace 20 años. He visto cosas extrañas en los caminos, pero nada como lo que estoy a punto de contar.
Todo comenzó cuando recibí un encargo urgente para llevar una carga desde Monterrey hasta un pequeño pueblo llamado San Benito, perdido entre cerros y neblina. La paga era demasiado buena para rechazarla, aunque la advertencia del despachador me inquietó: no te detengas por nada. No hables con nadie en el camino. El tráiler estaba cargado de cajas selladas, sin etiquetas. No pregunté. El dinero era lo único en mi mente. Arranqué al anochecer, con el tanque lleno y la radio apagada. La tormenta comenzó apenas dejé la ciudad. La lluvia golpeaba con fuerza el parabrisas, y la carretera serpenteaba entre cerros cubiertos de neblina. A la medianoche, la radio chisporroteó. No la había encendido. La estática se convirtió en un murmullo: no te detengas. Se me erizó la piel. Apagué la radio, pero el murmullo continuó, cada vez más claro. Está atrás de ti. Miré por el retrovisor y vi unas luces a lo lejos. Parecían los faros de otro vehículo, pero parpadeaban de una forma extraña, como si bailaran al ritmo de una melodía muda. No sabía explicar por qué, pero sentí un miedo visceral. Aceleré. Los faros desaparecieron, pero algo peor ocurrió. Una figura se materializó en la carretera. Un hombre con ropas antiguas, empapado y cubierto de barro, extendió los brazos. Frené en seco, el tráiler derrapó, y al detenerme, el hombre ya no estaba. Solo el viento y la lluvia. Pensé en seguir, pero la radio volvió a encenderse: no debiste parar, ahora viene por ti. Continué conduciendo, el corazón latiendo con fuerza. Los kilómetros pasaban, pero el reloj parecía congelado en la misma hora, las 3:33 de la madrugada. La carretera se hacía interminable. Los cerros se alzaban como sombras gigantes y sentía que algo me observaba desde la neblina. Al acercarme a un puente viejo y oxidado, las luces traseras volvieron. Pero esta vez, vi claramente un camión sin conductor. Un tráiler gemelo al mío, pero cubierto de óxido y con las luces parpadeando. Se colocó a mi lado, y pude ver un rostro, o lo que quedaba de él, observándome desde la cabina. El radio explotó en estática: entrega la carga. O paga el precio. El pueblo de San Benito nunca apareció en el GPS, pero llegué a un lugar donde la niebla era tan espesa que apenas podía ver el frente del tráiler. Un viejo letrero oxidado apenas legible decía: bienvenido a San Benito. Población, 13. La carga debía dejarse en un almacén abandonado al final del pueblo. Pero al detenerme, vi figuras en las sombras. 12 figuras, inmóviles, sin rostro. Esperaban. Cuando abrí la caja del tráiler, un hedor putrefacto me golpeó. No eran mercancías. Eran ataúdes. Y en cada uno, un cuerpo sellado con cera negra y símbolos extraños. Un último ataúd, más pequeño, comenzó a moverse. El ataúd pequeño se abrió lentamente, revelando a un niño pálido, de ojos completamente negros. Susurró: tú serás el número 13. El pueblo cobró vida en ese instante. Las figuras sin rostro se acercaron, murmurando en un lenguaje antiguo. Intenté huir, pero el camión no arrancaba. El niño alzó la mano y sentí como si mi alma estuviera siendo arrancada. Con un último esfuerzo, lancé un encendedor dentro del tráiler. Las llamas envolvieron las cajas y a las figuras. Un grito inhumano resonó cuando todo se consumió en el fuego. Desperté al amanecer, solo, en medio de la carretera desierta. El pueblo de San Benito ya no existía. Pero, al revisar mi espejo retrovisor, noté una figura pálida entre la niebla, esperando. Y la radio volvió a encenderse: no debiste detenerte. Todo comenzó hace algunos años, cuando acepté un trabajo temporal como vigilante nocturno en el cementerio del Este. No era mi empleo soñado, pero el sueldo era decente y las horas encajaban con mi rutina. Mi única tarea era realizar rondas cada 2 horas y asegurarme de que nadie ingresara al cementerio después de la medianoche. Parecía sencillo. El cementerio era antiguo, con tumbas que databan de más de un siglo. Algunos mausoleos eran tan viejos que las inscripciones estaban casi borradas por el paso del tiempo. Había una zona moderna y otra antigua, donde el tiempo parecía haberse detenido.
Esa parte del cementerio era la que más me inquietaba, especialmente por la forma en que la niebla se acumulaba en las noches húmedas, dándole al lugar un aire aún más tétrico. Mi primera semana transcurrió sin incidentes. Solo el viento y el crujir de las ramas llenaban el aire. Sin embargo, en mi octava noche, algo cambió. Eran las 3 de la mañana cuando escuché un leve sonido, como si alguien estuviera susurrando. Pensé que tal vez era el viento, pero el sonido se repetía, más claro. Parecían palabras, aunque no podía distinguir qué decían. La voz venía de la sección antigua del cementerio. Encendí mi linterna y caminé hacia allí, siguiendo el eco de la voz. Al llegar, noté algo aún más extraño, una tumba abierta. No estaba vandalizada, sino como si la losa hubiera sido removida con cuidado. La tierra no parecía recién perturbada, pero la lápida estaba rota en dos. Decidí reportarlo al supervisor al día siguiente, pensando que tal vez había sido un accidente o un trabajo de restauración. Sin embargo, mientras daba la vuelta para regresar, noté una sombra moverse entre los mausoleos. Apunté la linterna, pero no había nadie. Esa noche me costó dormir. Al día siguiente, mi supervisor no le dio importancia al asunto. Quizás fue un error de mantenimiento, dijo. Pero yo sabía que había algo extraño. 2 noches después, los susurros volvieron. Esta vez eran más claros, como un lamento prolongado. Caminé por la misma zona, pero no encontré nada fuera de lugar. Sin embargo, al revisar las cámaras de seguridad al amanecer, vi algo perturbador, una figura oscura, delgada, caminando entre las tumbas. Se detenía frente a la misma tumba abierta. El siguiente turno fue aún peor. Mientras hacía mi ronda, la niebla era tan espesa que apenas podía ver a 2 metros frente a mí. Entonces, escuché un golpe seco. Venía de un mausoleo al fondo, uno de los más antiguos. Me acerqué lentamente y vi que la puerta de hierro, que siempre estaba cerrada con candado, estaba entreabierta. Un olor a humedad y tierra invadió mis sentidos al asomarme dentro. Lo que vi dentro hizo que mi estómago se encogiera. Sobre el suelo polvoriento, había huellas, como si alguien hubiera caminado descalzo. Las huellas iban y venían desde el ataúd, que estaba ligeramente desplazado de su lugar. Salí de allí apresuradamente y llamé a mi supervisor. Esta vez vino personalmente. Revisamos juntos el mausoleo, pero las huellas ya no estaban. Me miró como si estuviera imaginando cosas y me recomendó tomarme la noche libre. Pero yo sabía lo que había visto. Decidí investigar la historia del cementerio por mi cuenta. Lo que descubrí fue perturbador. La tumba abierta pertenecía a un hombre llamado Sebastián Ruiz, fallecido en 1902. Según los registros, había sido enterrado vivo por error, descubierto días después cuando encontraron arañazos en el interior de su ataúd. Pero su cuerpo nunca fue exhumado. Solo sellaron el ataúd nuevamente. Esa noche, volví al trabajo con una sensación extraña. Sentía que alguien me observaba constantemente. Alrededor de las 3, los susurros regresaron. Esta vez, no eran lamentos. Era una voz clara, susurrando, «Ayúdame». Mi linterna parpadeó. Y entonces lo vi. La figura de un hombre delgado, con el rostro pálido y los ojos vacíos, estaba de pie junto a la tumba abierta. Su ropa parecía antigua, cubierta de tierra. Me quedé paralizado. Entonces, dio un paso hacia mí. Salí corriendo. Al día siguiente, renuncié al trabajo. El supervisor nunca me creyó. Pero a veces, en las noches más silenciosas, aún puedo escuchar los susurros cuando paso cerca de ese cementerio.